Hey, hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hablar sobre el horario perfecto para prepararse para las pruebas ICFES. Lo primero que debemos tener muy presente antes de organizar nuestro horario para las pruebas ICFES es tener claridad sobre cuánto tiempo vamos a disponer para estudiar. Podemos tener tal vez actividades alternativas que reduzcan este tiempo, por lo tanto es muy óptimo que antes de planear este horario procuremos tener muy claro todo este tipo de actividades que nos van a restar tiempo en el día para que la creación de este horario sea lo más factible y lo más real posible y podamos llevarlo a la práctica. Lo que yo recomiendo es que estudien de lunes a sábado, aproximadamente de 2 a 5 horas, de acuerdo a la disponibilidad de tiempo y al punto en el que estén en su preparación, ya que lo ideal es arrancar de menos a más. Luego de ya establecer este tiempo que vamos a utilizar para prepararnos para las pruebas ICFES, ya es clave que empecemos a seleccionar qué áreas vamos a practicar en qué días. Es muy importante que no se excedan y que le den prioridad al enfoque más que a la cantidad. ¿Por qué razón? Porque tal vez pueden terminar saturándose y haciendo que la información no sea adquirida correctamente. Entonces lo ideal desde mi perspectiva son estudiar diariamente máximo 2 áreas. Ejemplo, si estudiamos 2 horas, 1 hora y 1 hora, 4 horas, 2 horas y 2 horas, y de esa forma vamos como que nivelando. Antes de continuar, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún video de los que voy a publicar estos últimos meses antes de las pruebas ICFES, ya que van a ser clave para que potencies ese puntaje ICFES. Luego de establecer eso, ya es necesario establecer el método de estudio para estas determinadas áreas. ¿En qué sentido? Ya que debemos tener una parte en el que adquiramos la teoría. Entonces de esta manera podemos adquirirla por medio de libros, por medio de videos de YouTube y un sinfín de maneras. O está la otra parte que es práctica, que ya serían realizar simulacros, resolver preguntas, cuestionarios y todo ese tipo de cosas. Entonces, ya teniendo nuestro horario, teniendo claros los días, ahora vamos a agregarle esto al día, ¿sí? Entonces, digamos, si voy a estudiar matemática el lunes, entonces ya tengo claridad de que voy a estudiar matemática, pero va a ser teórica. Pero cuando me toque matemáticas de nuevo en la semana, ya no va a ser teórica, sino que tal vez va a ser práctica. De esa manera vamos a poder llevar como que un equilibrio entre la parte teórica que es necesaria para ir mejorando en los determinados simulacros y la parte práctica. Es la que nos va a dar la experiencia necesaria para afrontar las pruebas ICFES. Es muy importante que en esta parte práctica siempre prioricemos el estudio de las preguntas, prioricemos el resolver a conciencia las preguntas y el retroalimentarnos de ellas. No vamos a realizar en esta parte práctica, digamos, simulacros por simplemente realizarlos y ver nuestro puntaje, sino para evaluar en qué estamos fallando, qué debemos repasar, en qué materias no nos va tan bien para seguir potenciando y todo ese tipo de información. Ahora, es clave que establezcan un día a la semana para que sí hagan un trabajo de evaluación, que es muy distinto a la parte práctica. En estas evaluaciones serán simple y llanamente lo más parecidas que puedan a unas pruebas ICFES. Van a procurar que los simulacros sean algo extenso, van a resolver en los tiempos que les da el ICFES. En mi caso, cuando yo me preparé, yo escogí el día sábado, pero puede ser cualquier día de la semana, siempre y cuando ustedes lo tengan ya establecido. Y para finalizar, recuerden que todo es ensayo y error, no hay una fórmula secreta o mágica para sacar un buen puntaje ICFES. Va a depender de muchos factores. Por esto es clave que vayan probando y vayan testeando qué les está funcionando, qué no tanto y de qué manera podrían cambiarlo para mejorar ese resultado, para mejorar en el estudio constante. Porque recuerden que al final, cuando van a presentar sus pruebas, simplemente eso es un reflejo de toda la preparación que tuvieron con antelación. Las pruebas ICFES no son de magia, no son de suerte, simplemente son de preparación y de estudio. Pueden seguirme, dejarme su comentario con cualquier duda, las estaré respondiendo, o pueden seguirme en Instagram.